Bueno, acá seguimos con unos pequeños temas técnicos para quienes nos están siguiendo en vivo. Y bueno, y que no le dijimos, Juan, que estamos estrenando acá nuevo diseño y precisamente para estrenar este diseño nos acompaña un súper invitado que es John Abril, quien es empresario, esposo y papá de tres hijos, perdón. Él es especialista en mercadeo, ventas, operaciones y coaching y es un miembro del club de las 5 de la mañana y tenista consumado. Hoy John nos hablará de Asegúrate para crecer. Hola John, buenos días. Andrés, Juan, buenos días. ¿Cómo van? ¿Cómo amanecen? Bien, Muy bienvenido bien. pues aquí a esta temporada 2021 de Gerentes 360, nuestro primer episodio. Y arranquemos, John. Tú has definido que en la vida económica de empresas y personas hay dos problemas. ¿Cuáles son esos dos problemas? Bueno, digamos de la forma más simple, desde el punto de vista económico, es cómo genero ingresos y qué hago con lo que gano. Ese es básicamente la, el inicio de un proceso de análisis donde debe tener un método científico. Si eres empresario, emprendedor o empleado, digamos que para cada uno de esos tipos de perfiles, esa pregunta de cómo generar ingresos normalmente es la más estudiada, es la más conocida, es la más, digamos, que tiene más análisis, pero la segunda, y es qué hacer con lo que me gano, es donde nosotros hemos encontrado que hay muchísimas deficiencias de análisis porque no hay un método científico, porque las emociones muchas veces nos juegan unas malas pasadas. Y es ahí donde enfocamos mucho el análisis para esos mismos tres perfiles, para emprendedores, empresarios y empleados. Ese es como el preámbulo de, de lo que hacemos. Es un tema, John, yo creo que vital. Yo pensaría incluso que a la inmensa mayoría de las personas, por no decir que a todos, nos ha pasado esos temas que tú dices. Y de esos dos temas, ¿cuál crees tú que es el que se evidencia más grande, más grave y que deberíamos empezar a trabajar? Pues mira, yo siempre lo planteo, el tema de cómo ganar ingresos, al final todo el mundo lo resuelve. O las empresas con los productos que tienen o hacen promociones o manejan el precio. Muchas veces hay mucha falta de estrategia, por eso se estudia estrategia, se estudia mercadeo, se estudia, digamos, muchas teorías o se ponen en práctica muchas cosas. Si eres un emprendedor, tú tienes que generar ingresos resolviendo una necesidad o que la gente desee lo que estás haciendo. Si eres un empleado, pues en la medida en que más te capacitas, entre más conocimiento tienes y más recursos tienes para aportar al desarrollo de las empresas, pues obviamente eres una persona más valiosa. Ese primer punto, sobre eso hay mucho, y bueno, esto da para mucha profundidad, pero lo que nosotros hemos encontrado es que una vez obtienes el ingreso, las personas funcionan como en un automático, o sea, empiezan a tomar una serie de decisiones y nunca hacen un análisis de riesgo. O sea, nunca hacen una proyección de ya me gané esto y ahora, bueno, ¿qué puede llegar a pasar a futuro con respecto a si no me vuelvo a generar el ingreso, con respecto a si aparece una situación no como un riesgo no contemplado o algún evento? Y en este caso, en la pandemia que estamos viviendo, eso sí que se ha vuelto mucho más evidente para todo el mundo, o sea, para los empresarios, los emprendedores, para los empleados, y es no haber, bueno, nadie, ni siquiera yo, nadie, digamos, teníamos en nuestros análisis de riesgos una pandemia de estas con un bloqueo económico tan grande, y lo que sí hemos encontrado es que a una gran mayoría de personas esta situación nos cogió muy mal preparados, muy mal estructurados, muy mal organizados, y ahí es donde empezamos a entender que falta profundizar muchísimo en esa cultura y en una cantidad de creencias de cómo utilizar el dinero. Y es ahí prácticamente donde está
gran parte del enfoque de lo que hacemos y es cómo asegurar cosas que si hoy las tengo, yo no sé mañana si las puedo volver a tener o si el día de mañana aparece un riesgo o si el día de mañana, y ese análisis no lo sabemos hacer. Y nos cuesta mucha dificultad en Latinoamérica en general tomar decisiones a largo plazo. Además de que somos desconfiados, además de que nos gusta vivir la vida, ahí aparecen los dichos y las creencias. No hay un entierro con un trasteo detrás, uno no se lleva nada, hay que vivir la vida. Y eso está bien, pero pues la pregunta es, todo el tramo de la vida, pues si tengo subes y bajas, pues cómo hago es para mantener siempre la estabilidad. Y ahí es donde está el gran problema de la mayoría de las personas. Bueno, súper interesante y como nos hace abrir los ojos, ¿no? Nos hace abrir los ojos esto que nos cuentas y digamos que de alguna manera, sobre todo ahorita en la pandemia, ya nos contabas cómo se evidenció este problema de la falta de programación. ¿Qué viene de cara al futuro? Pues mira, Juan y Andrés, ahí, digamos, depende del perfil. Los empresarios, eh, yo siempre tenía algún nivel de conversación con los empresarios, porque todavía había, o no sé ahora con la pandemia cómo va a suceder, pero el empresario en Colombia particularmente, creo que en muchos países de Latinoamérica, prefiere contratar mucha gente por salarios muy bajos que contratar muy poca gente con muy buenos salarios. ¿Qué pasó ahora en la pandemia? Nosotros, en los seguros que manejamos para las empresas, nos dimos cuenta que más del 60% de los retiros que hicieron las empresas eran de salarios básicos, no eran de salarios más altos, porque obviamente la gente más costosa es la gente que tiene la capacidad y la posibilidad de poder sacar las empresas adelante. ¿Cuál es el mensaje que deja la pandemia? El mensaje que deja la pandemia es que, o sea, no podemos, obviamente depende mucho de las industrias, depende de los negocios, de las estrategias, pero no podemos seguir con la cultura de contratar el salario mínimo y tener mucha gente, porque al final una circunstancia de estas, una pandemia como estas, lo que termina analizando el empresario es que es más fácil sacar una empresa con gente preparada y talentosa y no con mano de obra barata. Ese es uno de los grandes legados, digamos, que nosotros hemos evidenciado a nivel de las empresas. ¿Qué pasa con los emprendedores? Los emprendedores tienen que entender que tienen que llegar a mercados o cambiar estructuras, pero siempre pensando en, cuando tengan empleados, en tener empleados de calidad, con recursos de calidad. En Latinoamérica el tema del precio siempre está muy metido y es cómo vendo barato y cómo vendo, eso es como meternos en una espiral descendente, porque entre más barato vendo, pues menos capacidad tengo, y si menos capacidad tengo económica, pues contrato gente menos preparada que les exijo como si tuvieran cierta preparación, pero pago menos. Esas incoherencias a los emprendedores hay que hacérselas ver en los modelos de negocios que van a montar. ¿Qué pasa con los empleados? Los empleados, si no se preparan más, si no tienen más recursos, tanto profesional como personal, porque cada vez más las habilidades blandas se están volviendo se están volviendo más importantes que el conocimiento como tal. Entonces, si uno no se prepara a título personal, además del profesional, pues va a tener menos herramientas para poder contribuir a la compañía. Y eso es lo que la pandemia en últimas está empezando a ver de cara al futuro, con lo que tiene que ver con los empresarios, con los emprendedores y con los empleados. Precisamente, John, sobre eso te quería hacer la siguiente pregunta porque de alguna manera pues esta pandemia nos cogió desprevenidos, nos cogió sin la preparación, nos obligó a hacer cambios y creo que la parte positiva de este tema dentro de todo lo negativo es que nos toca tomar medidas a futuro. No podemos seguir pensando, no podemos seguir de la misma forma. Desde lo que ustedes han visto, ¿cómo
¿Cómo está el futuro? ¿Realmente qué es lo que se viene en el futuro? Y de pronto profundizar un poquito más de lo que nos estabas comentando hace un momento. Mira, nosotros hablando con los empresarios, muchos se lamentan haber tomado ciertas decisiones que la pandemia, pues obviamente ya le dio la calificación de decisión errada. El empresario cada vez tiene que ser más consciente que las decisiones deben ser mucho más prudentes y deben contemplar muchos más riesgos. ¿A qué voy específicamente? Los empresarios cada vez tienen que reinvertir, no tanto patrimonialmente en oficinas o en estructuras, digamos, más robustas. Hay ciertas creencias también equivocadas en los empresarios. Hay empresarios que piensan que o sea, por tener cosas aparentemente visibles al público los hace ver compañías más fuertes. Y la respuesta es que a muchos los empresarios esto los cogió con mucho patrimonio y con productos que al final no generan la demanda necesaria en una pandemia de estas. ¿Cuál es el mensaje? Uno debe hacer menos patrimonio y debe cada vez mejorar la calidad de sus productos, mejorar la calidad de sus servicios. Obviamente la tecnología hoy en día es clave y fundamental. Eh, entonces, a nivel de empresarios, ya hacer ciertas inversiones tienen que enfocarse a la calidad de los productos y a la calidad de los servicios. Cuando hablamos de servicios, que es un porcentaje mayor a las empresas que hacen productos tangibles, el servicio tiene que ver con las personas. Entonces la pregunta es, ¿y cuál es la calidad de las personas? ¿Y cómo hago para mejorar la calidad de las personas? Y creo que ahí empieza un cambio fundamental en el desarrollo después de esta pandemia. A nivel de los emprendedores, el emprendedor también tiene que empezar a analizar las tendencias, y las tendencias van orientadas a cómo facilitar la vida a la gente. Eso ya está claro. Lo que pasa es que cada día, como hay más emprendimientos, hay más competencia, el radar es mucho más amplio, diferenciarse se vuelve el gran reto. Y a nivel de los empleados, lo que decía anteriormente, cómo ser mejor persona, cómo tener mayores recursos para poder aportar y para poder, pues nadie es indispensable en ningún lado claramente, pero las empresas necesitan gente para salir adelante. O si no se vuelve un autoempleado que ya no es empresario, el que está en otro nivel. El empleado tiene que entender ese doble rol que tiene de generar valor, pero también entender y cómo ayudar al empresario a hacer ver cosas que a veces los empresarios no ven. La tendencia claramente paradójicamente creo que la tendencia es humanista. Tenemos que proteger la gente, asegurar la gente, no podemos eliminar puestos de trabajo por eliminarlo, tenemos que buscar gente más preparada, gente con mayor capacitación, y al final creo que todo se va a resumir es en un enfoque más hacia la gente. Gracias, John. Bueno, para finalizar, cuéntanos la audiencia, dónde te puede conseguir, dónde te puede contactar quienes quieran profundizar en este tema. Bueno, mira, nosotros manejamos dos líneas de temas de seguros. Hay un tema que es dirigido a empresas, a empresas con recursos humanos, bajo la marca Crece Seguro. La página es www.creceseguro.com. Y la otra línea es en Abril Partners, que son todo lo que tiene que ver con seguros para personas, donde podemos ayudar a la gente. Hay un tema, por ejemplo, que es el tema de las pensiones. La gente no alcanza a dimensionar el problema de las pensiones que va a tener a futuro en toda Latinoamérica. En Colombia viene una reforma pensional, probablemente no va a ser este año, probablemente no va a ser este gobierno por la pandemia, pero claramente hay una llave económica que el gobierno tiene que cerrar y la gente no es consciente de eso. La gente cada vez tiene que entender que debe ahorrar más y buscar mecanismos idóneos para ahorrar. Ya hay muchas más alternativas nacionales, hay más alternativas internacionales,
Entonces, en esas páginas nos pueden ubicar. Obviamente, ahora que hablaban de WhatsApp, nosotros sí estamos muy metidos con WhatsApp. Yo estaba mirando cómo hacer el cambio a Telegram o a Signal y decía, pues pucha, ese adaptabilidad también hace parte de la nueva realidad. Pero bueno, ahí por WhatsApp aplican el botón, me contactan directamente y ya de acuerdo a la ciudad, ya nosotros direccionamos a las personas encargadas. Pero es el camino y es el medio. Vale, John, pues un tema súper interesante, súper válido y no solo para Colombia. Y gracias por aceptar esta invitación y esperamos tenerte más adelante. Nada, Juan, Andrés, muchas gracias por el espacio. Sé que hay muchas cosas en términos generales, hay mucha profundidad en cada uno de los temas, pero bueno, ahí seguimos avanzando y también deseándoles que la audiencia mejore y que también por intermedio de ustedes podamos contribuir a cambiar mitos, leyendas, creencias, paradigmas. Hay tanta pendejada que tenemos en la cabeza que la idea es que estos medios pues ayuden aporten un poquito a que todo se cambie. Andrés, Juan, gracias y bueno, buen día, buena semana, saludos. Así es, chao, saludos. Gracias, chao.